Muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues vamos a dar comienzo a esta plática y para ello voy a dejar con ustedes a Marco Antonio Sánchez. Bienvenido, Marco, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Sánchez. El día de hoy, esta tarde, vamos a hablar de todo lo relacionado con el tema de facturación electrónica. Particularmente vamos a ver qué ha sucedido en estos últimos 4 años. Antes de iniciar, quiero compartir con todos ustedes algo muy personal. Venía para acá, para el centro Telmex, y quiero comentarles lo siguiente. Yo viví por aquí hace 30 años, a cuadra y media, y eso me trajo muchos recuerdos, muchísimos recuerdos. Y uno de ellos es el siguiente. En mi niñez, en ocasiones iba yo de compras, los famosos mandados que me mandaban mis padres, y recuerdo particularmente algo muy importante. Llegué a una tienda y recordé lo siguiente. Había un producto que se llamaban combustibles. ¿Recuerdan ustedes alguna vez ese producto? ¿Qué eran los combustibles? Era una bolsa de papel de estraza muy similar a él. ¿Qué contenía? Contenía viruta de madera bañada con petróleo y estaba sellada esta bolsa. Evidentemente era un producto muy delicado. ¿Y para qué se utilizaba este producto? Este producto se utilizaba para los calentadores de agua, que en aquel entonces no eran calentadores de gas como los conocemos, mucho menos eléctricos, y obviamente hoy ya tenemos los calentadores solares. Bien, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Colocábamos dicho combustible en el calentador, obviamente acompañado de madera, acompañado de cartón o cualquier otro producto, y encendíamos. Al estar bañado con petróleo, inmediatamente empezaba la combustión y calentaba de inmediato el agua. Bien, esa es una cosa diferente a lo que tenemos hoy. Hoy casi todos podríamos decir que simplemente entramos a la regadera, abrimos la llave y el agua ya está caliente. Es uno de los beneficios que hoy tenemos y ha evolucionado, pero antes no era así. Antes se tenía que calentar el agua de esta manera. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de la factura electrónica? Bien, quiero comentarles lo siguiente. La pregunta sería, ¿qué sucedió con ese producto? Por supuesto que desapareció. Yo no recuerdo, yo todavía era secundaria, vivía por esta zona y jamás lo volví a ver. Esto era un tema muy particular de mi niñez y podría jurar que seguramente el producto iba de salida cuando yo lo conocí. Bien, vamos a regresar un poquito después a ese tema. Y por otro lado también tengo un recuerdo aquí muy cerca de la calle de López, que es paralela al eje central, con la esquina con la calle de Ayuntamiento. Por ahí hay una panadería. También iba yo a comprar el pan en ese lugar. Estoy hablando de prácticamente 40 años. Esa panadería, evidentemente, cuando yo la conocí, ya existía. Es decir, no la acababan de inaugurar. Por lo tanto, era un negocio que seguramente está rondando ahorita los 50 años. Y cuando digo está rondando los 50 años, lo digo por lo siguiente. Sigue vigente. ¿Y cómo sé que sigue vigente? He tenido la fortuna de ser su proveedor de factura electrónica. Es decir, hace 2 años aproximadamente nos llamaron, el nombre es muy particular, se llama La Pilarica. Cuando yo escuché que alguien estaba atendiendo a un negocio llamado La Pilarica, supuse que era, y sí, evidentemente sí es la compañía, y bueno, 50 años después sigue vigente. Evidentemente aquí las panaderías, todos conocemos panaderías que han desaparecido a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que esta panadería ha tenido, no es un factor de suerte, seguramente es un factor de trabajo, es un factor de disciplina, de buena administración, de un buen producto, tal vez de una buena atención al cliente, seguramente una buena atención al cliente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos pan industrializado que se vende y todos lo conocemos, e incluso en las unidades habitacionales cada vez es más común que el pan y las galletas se hagan de manera casera y se vendan a los vecinos. Eso también impacta a la industria de la panadería. Por ahí la Canaimpa, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Panadería, tiene un estudio muy serio de esto. Bien, y esto también, ¿qué tiene que ver? Bueno, al final voy a retomar tanto el caso del ejemplo de los combustibles que hablaba, como el ejemplo de la panadería para cerrar mi participación.
Pero ya regresando aquí a la materia de la factura electrónica, tenemos que hay cambios para a partir de lo que será el enero de 2014. Bien, vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a recordar cuáles fueron las razones que originaron el cambio de la factura en papel a la factura electrónica. Principalmente el SAT nos comenta que la principal razón es la evasión fiscal. Aquí vemos que de 2007 a 2009 la evasión fiscal fue de casi 46,000 millones de pesos. Por otro lado, los contribuyentes en este mismo lapso de tiempo reportaron operaciones que no existen por más de 1,000 millones de pesos. Evidentemente hay otro manejo por ahí, donde hablamos de los costos y los procesos administrativos en papel, es decir, el archivo del papel, el manejo de la propia factura electrónica, la obligatoriedad que tenemos de almacenar durante 5 años los documentos, bueno, eleva los costos. Y en un término ecológico, pues bueno, es una gran cantidad de árboles que son cortados para poder procesar el papel, y obviamente las facturas impresas están hechas en papel. Esta información es tomada de una presentación que hizo el Servicio de Administración Tributario. Otros beneficios que nos dan los FDs es el siguiente. Habla de una reducción de costo de un 85%, es decir, el hecho de que yo maneje una factura electrónica versus una factura en papel me va a traer ahorros hasta un 85%, dependiendo qué es lo que yo esté haciendo. Hay una seguridad y rapidez en la emisión de los comprobantes, es muy rápido emitirlo, hay una seguridad, es muy difícil falsificarlo. Simplifica los procesos administrativos. Hoy cada vez que se envía una factura, un comprobante electrónico, es más fácil el proceso administrativo porque hoy los sistemas ya absorben estas operaciones. Mejora el servicio al cliente porque de inmediato emitimos la factura. No sé si recuerdan, seguramente ha sido una experiencia de todos ustedes. En algunos momentos cuando compramos un servicio o un producto, que solicitamos la factura nos dicen que nos la mandan después, nos la elaboran y nos lo mandan a nuestro domicilio, y esa factura en ocasiones muchas veces no llega. Reduce los errores en el proceso de captura, entrega y almacenamiento. Bien, al hacerlo de manera electrónica, la primera vez, si lo hago bien y hago facturas subsecuentes, pues voy a tomar seguramente los datos que ya están capturados, lo cual va a disminuir los errores. Y tengo un mayor control documental. Bueno, ahora les comentaba que íbamos a regresar un poquito en el tiempo. Vamos a ver qué sucedió en 2010. En aquel año, en 2010, cuando se habla ya en serio de un cambio en el manejo de la factura electrónica, la CANAGRAF, que es la Cámara Nacional, que engloba a todos los impresores, hizo varios pronunciamientos. Esto era antes de que se aprobara, mucho antes, esto era a mediados de 2010. Y aquí, bueno, estaba una ley de ingresos, y aquí lo más importante, elimina la figura del impresor autorizado. Es decir, recordemos que cuando nosotros los contribuyentes necesitábamos generar facturas, ¿qué era lo que hacíamos? Nos acercábamos a un impresor autorizado y entregábamos nuestra documentación. El impresor autorizado tenía que pedir, a su vez, solicitar una autorización, misma autorización que venía en la parte de abajo de las facturas, ahí venía el número de aprobación, y bueno, eso lo podían hacer ¿quiénes? Los impresores autorizados. ¿Y qué pasa en 2010? Hay un aviso de que desaparece la figura del impresor autorizado. Es una de las partes más importantes, y la CANAGRAF se pronuncia donde dice que va a afectar a 7,100 empresas de las artes gráficas. Después, por otro lado, recordemos que esto es la información en aquel entonces, en 2010, mucho antes de que entrara en vigor la factura electrónica. Bueno, me refiero a lo fuerte de la factura electrónica. Aquí dice que después de hacer análisis, se demuestra que las imprentas que no cierren generarán distorsiones en el mercado al atender otros segmentos de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos impresores que al momento de que pierdan un sector importante en la elaboración de facturas, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar nuevas alternativas de negocio. Y esas alternativas de negocio podrían ser folletos, podrían ser libros, podrían ser manuales, tarjetas de presentación, papelería empresarial, no lo sé, hay X cantidad de productos. Y eso iba a generar una distorsión en el mercado con otros impresores que ya elaboraban estos productos. Y por otro lado,
informa que va a haber un impacto negativo en la cadena de suministros de las artes gráficas, ya que al no imprimirse, cerca de 17.545 millones de facturas, que según esto eran en 5 años, iba a afectar de manera impresionante al sector. Bien, eso fue en aquel 2010. Entonces, prácticamente los impresores perdían todo, absolutamente todo. Afortunadamente, en 28 de diciembre de 2010, aparece una tercera resolución de modificaciones, donde lo más relevante es lo que está en rojo. Los contribuyentes que en el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieran tenido la obligación de presentar dicha declaración hubieran obtenido para efectos del ISR ingresos acumulables iguales o inferiores a 4 millones de pesos, aquí el punto es, podrán optar por expedir comprobantes fiscales en forma impresa. Es decir, en aquel momento el SAT saca una resolución donde pone un tope de 4 millones hacia abajo, el contribuyente podría optar por una opción ¿qué? En papel. Es ahí cuando nace el código de barras bidimensional, el CBB, que muchos hasta la fecha hoy siguen trabajando. Es decir, tenemos que reconocer que este fue un salvavidas de alguna manera para la industria de las artes gráficas. Seguramente considero yo que fue por la misma presión que la Canagraf emitió en su momento. Después de estos 3 años, ¿qué ha sucedido en la industria de las artes gráficas? El 14 de enero de este año salió publicado en el periódico Reforma que habían cerrado 2.100 impresores. Es decir, el impacto, a pesar de tener un tope de 4 millones, había provocado que cerraran 2.100 impresores. Esta información está en el Reforma y la liga está en la parte inferior. El presidente de la Canagraf, Héctor Cordero, comentó que quería que se implementara un programa de apoyo a la industria para que se migre a otros mercados como la impresión digital, pero entre algunas otras opciones. Bien, nosotros ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos traerles a ustedes? Queremos darles a conocer nuevos mercados, recomendarles lo que consideramos son los mejores productos y brindarles una visión distinta de negocio. Encima de esto, el 31 de mayo de este año, ¿qué sucede? Se publica en el Diario Oficial una resolución miscelánea donde tenemos 2 aspectos relevantes. El primero, el esquema de facturación CFD. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El esquema de facturación CFD son los primeros comprobantes fiscales digitales. Fueron las primeras facturas electrónicas y tuvieron vigencia hasta el 30. Bueno, no tuvieron vigencia. El contribuyente tuvo la oportunidad de trabajar con este esquema hasta el 31 de diciembre de 2010. Es decir, tiene algunas ventajas, lo veremos un poquito más adelante, y ese esquema hoy desaparece. Es decir, ese esquema significa que esos contribuyentes que trabajaron en su momento con esa factura electrónica o este comprobante fiscal digital tendrán que migrar al nuevo esquema que es CFDI, que se llama comprobante fiscal digital por internet. Diferencia básica entre una y otra es lo siguiente: en la primera yo puedo generar mi factura, se la entrego a mi cliente sin conexión a internet, simplemente con que tenga la computadora es más que suficiente y puedo generar la factura. El CFDI, la diferencia es lo siguiente: genero la factura y antes de poderla entregarla al cliente, tiene que ir a un proveedor autorizado de certificación que me va a autorizar dicha factura para que ya se la pueda entregar al contribuyente. Es claro también que en este segundo caso, cada vez que yo emito un CFDI, queda reportado directamente en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces aquí al área de los impresores no le pega mucho por algo muy simple, puesto que estos contribuyentes hoy ya se encuentran en un esquema de factura electrónica. Lo único que tendrán que hacer es migrar a un esquema con timbrado. Eso es todo lo que se necesita. Sin embargo, el segundo punto, ese sí es preocupante. El uso del esquema de facturación con código de barras bidimensional sigue vigente solo para aquellos contribuyentes que no superen los 250,000 pesos de ingreso al año. ¿Qué pasó aquí? Nos bajaron el tope de 4 millones a 250,000 pesos. ¿Eso qué significa? Que tienen que entrar de inmediato al esquema de CFDI. El 3 de junio, recuerden que el decreto, el Diario Oficial se publicó el 31 de mayo, inmediatamente en los distintos periódicos se publicó
que se obliga a emitir la factura electrónica, y aquí hay unas cifras que con dificultad se ven, lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de hacerlo, vamos a ver entonces un resumen de los esquemas de facturación vigentes. El impresor autorizado tenía vigencia hasta el 2010, ahí desaparece, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? El SAT le dio la oportunidad a todos los contribuyentes de ir a sacar facturas. ¿Se acuerdan que la vigencia de cada factura es por 2 años? Entonces, ¿qué hicieron? Digamos que el 31 de diciembre de 2010, los contribuyentes sacaron todos los folios que pudieron porque tenían una vigencia de ¿cuánto? De 2 años. Es decir, el 31 de diciembre de 2012 fue la fecha límite para utilizar esos comprobantes en papel. Bien, el CFD, como les comentaba, tuvo una vigencia, si bien me parece que su primera aparición viene de 2005-2006, termina en 2010. No es la vigencia es hasta la fecha. Que el contribuyente pueda elegir esta opción de facturación. Bien, este esquema hoy sabemos que ya es un esquema temporal, porque tuvo vigencia hasta este 2013, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013 sigue vigente el CFD. Todos aquellos contribuyentes que hoy están en CFD, ¿qué tendrán que hacer? Migrar a CFDI al 1 de enero de 2014. Bien, ¿qué pasa con los CBBs? Terminan también en 2013, no es del todo cierto, porque continúa durante 2014 con las restricciones del nivel de ingresos. Es decir, si no supera los 4 millones, podrán seguir seleccionando el esquema del CBB, aunque también hay que considerar lo siguiente. Todos los nuevos contribuyentes, todos los que van, todas las empresas de reciente creación, todos los que se den de alta en Hacienda, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, a partir del 1 de enero de 2014, no pueden elegir CBB. En automático ya caen en CFDI. Es decir, que el CBB tiende a desaparecer por los próximos años. Y el CFDI pues nace en 2011, a partir del 1 de enero de 2011, a través de los proveedores autorizados de certificación, y es el único sistema que queda vigente, es el definitivo hasta este momento, por los próximos años. Bien, ¿cuál es la situación al 31 de mayo de este año? Tenemos 3 tipos de contribuyentes. Los que hoy se encuentran con factura electrónica en lo conocido como CFD, que son 222,000. Esos 222,000 han emitido prácticamente 6,000 millones de comprobantes fiscales. Bien, luego tenemos, recordemos que a partir del 1 de enero de 2011 entra el esquema CFDI y se han inscrito 644,000 contribuyentes y han emitido 1,000 millones, poquito menos de 1,000 millones de comprobantes. Es decir, prácticamente una sexta parte de los que están en el esquema de CFD. Es decir, hay una gran parte de contribuyentes que estando en CFD, cuando pasen a CFDI, si vemos los tamaños de facturación, aquí hay un mercado muy interesante. Y por último, vean la cifra de los contribuyentes que hoy están en CBB. Son 2,500,000. Obviamente, recordemos que hay un tope. De 250,000 pesos hacia abajo podrán seguir utilizando el CBB. Pero arriba de 250,000, ya en automático es CFDI. ¿De qué estamos hablando? Aquí lo que vemos es que un gran número de contribuyentes tendrá que pasar de un esquema de facturas en papel con el código de barras bidimensional al esquema de factura electrónica denominado CFDI. Y aquí viene lo importante. Los impresores, los contadores, los distribuidores de software y seguramente algunas entidades más tienen una gran oportunidad de participar en este cambio, ya que actualmente tienen una cartera de clientes en donde muchos de estos clientes son candidatos a cambiar al nuevo esquema. Nosotros traemos para ustedes 2 opciones para tratar de aprovechar este cambio. Sin embargo, aquí lo más importante de estas 2 opciones que les ofrecemos, les estamos ofreciendo un plan para que ustedes conserven a sus clientes. Aquí hay una cosa muy importante. Hay 66 PACs, 66 proveedores autorizados de certificación. Nosotros estamos trabajando con 2, pero hay otros 64 que también van a ir por ese mercado. Además, hay cerca de 10 casas desarrolladoras de software que independientemente con quién timbren o con cuál sea su PAC, tienen un mercado que también quiere ir por esa base de datos. Bien,
La parte más importante que tienen nuestros negocios es nuestra base de datos. Por esa razón, el plan que nosotros traemos es un plan para que ustedes conserven esa base de datos, atiendan a sus clientes, los migren a los esquemas de CFDI, pero los conserven. Bueno. Cuando digo los conserven, es decir, que les estén ofreciendo el servicio por los próximos años. Regresando a los combustibles y al pan, a la panadería. Porque ese recuerdo era importante, pero trato de hacer una analogía con lo que tenemos hoy. Los combustibles desaparecieron. Es decir, una industria que existía desapareció. Yo soy muy romántico y me quiero imaginar que lo que sucedió realmente con esta industria que elaboraba los combustibles, pues es que se transformó y generó los primeros tablones de conglomerado. Eso es lo que me gustaría pensar. La realidad es que no creo que haya pasado eso. Y por otro lado, tenemos una industria como la de la panadería, que me da mucho gusto que 50 años después siga vigente, y me da más gusto que sea cliente de nosotros en el tema de la factura electrónica. ¿Qué tenemos ante nosotros? Lo que tenemos es algo muy simple. El producto del pan, el que nos ofrece la panadería, es un producto de primera necesidad para todos nosotros. Yo lo que les quiero decir es que las facturas electrónicas son un producto de primera necesidad para las empresas. Es decir, todos nosotros, yo recuerdo, mis abuelos seguramente atrás también consumían pan, mis padres, yo, mis hijos, tal vez mis nietos, todos consumirán pan. ¿Por qué razón? Porque al menos de que exista un cambio en la manera de pensar de nosotros, el consumo del pan es un producto de primera necesidad. Hoy, las facturas electrónicas es eso, es un producto de primera necesidad, pero para los negocios, para las empresas. Muy bien, dejo mi participación con Alberto Vargas, que nos va a presentar una de las soluciones que traemos por ustedes, desarrolladas por la Casa de Compaq, que es el único distribuidor, el único PAC, un proveedor autorizado de certificación que elabora también software. Muchas gracias, Marco. Pues bien, Marco nos ha dado un panorama interesante, todo lo que tiene que ver esta analogía de los cambios. Hace rato que platicábamos del tema de los combustibles automáticamente, digo, seguramente más de 3 personas o 5 personas de aquí se acordaron de los combustibles. El famoso, mandaba la mamá, la tía, la abuelita, ¿no? Oye, lánzate por el combustible a la tiendita. Entonces, me vino a la mente el famoso combustible que siempre que llegabas a la casa lo entregabas, terminabas con aliento ahí raro, pero bueno. Bien, Marco bien lo mencionaba, nosotros como Compaq aquí somos una empresa 100% mexicana, tenemos 29 años de experiencia y pues nos dedicamos a desarrollar software empresarial que ayuda a las personas y a las empresas a ser mucho más productivas. ¿Cómo? A través de nuestras herramientas de software. Hoy, la temática hacia donde quisiera dirigir esta presentación, más allá de enseñarles lo fácil que podría ser hacer las contabilidades o los procesos, el tema de la factura electrónica per se, a través de nuestras aplicaciones, está por demás en este momento. Yo lo que les quiero decir es que es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de evolución, y bien lo mencionaba Marco. Hoy, el tema de la factura electrónica es una cuestión, es una necesidad diaria, es una situación que vamos a vivir el día a día, con el cual vamos a estar conviviendo, de hecho, desde unos años pasados, e incluso la factura electrónica pues no es un tema nuevo, es un tema que data desde el 2006, que el SAT en su momento proclamó como un método alternativo de comprobación y deducción fiscal. Bien, en lo que se refiere al tema de la resolución miscelánea 2013, y hablando específicamente de la factura electrónica, aquí Marco tuvo a bien presentarles este escenario, pero quisiera que ustedes me explicaran o me expusieran si esto queda claro para ustedes. Todos los esquemas de facturación hoy, convivían el día a día con la parte de impresor autorizado, me queda claro esa parte. Sin embargo, que nos quede claro, toda esta parte de los términos, se acordarán que el 31 de diciembre fue el último día que pudimos mandar a hacer facturas impresas.
dice mi director general, dice, oye, es que las facturas impresas para mí son muy importantes. Digo, ¿por qué, René? Dice, sí, dice, es que en la factura impresa va mi imagen corporativa, ¿no? ¿Cuántas veces no lidiamos con los diseños con los clientes, ¿no? Oye, es que mi factura debe tener tal perfil, tal color, tal tipografía. Hoy el SAT, el formato de la factura, la verdad es que le es indiferente. Hoy hablamos ya de una cosa que se llama XML, que ahorita vamos a ver qué es. Entonces, recordaremos que, bueno, el 31 de diciembre de 2010 fue el último día en que pudimos mandar a hacer facturas impresas con ustedes, con distribuidores autorizados, impresores autorizados, pero finalmente el 31 de diciembre del 2012 fue el último día en que tuvieron vigencia. Dio paso esto al CFD, también el SAT en el 2010 mencionaba, oye, yo te voy a dar la facilidad a ti como contribuyente de que puedas controlar tus propios folios, es decir, sería el equivalente en el método electrónico a conservar tus facturas tradicionales. Tú sabías que habías mandado hacer el folio 501 al 600, al 700, de esa misma manera íbamos a hacerlo, sin embargo, de manera electrónica. Bien, entonces dice, ok, te voy a dar esta facilidad, pero solamente para aquellos contribuyentes que opten por emitir este tipo de esquema hasta el 31 de diciembre del 2010. Posterior a esto, pues ya no te vas a poder montar o trabajar bajo este esquema. Después se vino, también posterior al término de la posibilidad de expedir o mandar a hacer facturas impresas, en la realidad seguíamos muy cercanos y muy apegados al papel, e incluso, permítame atreverme a decir que el SAT, a través de todas las disposiciones fiscales que nos presentaba, impulsaba el tema de la factura electrónica. Sin embargo, algunos de ustedes, si proveían al SAT o alguna dependencia gubernamental, aún con el tema de la factura electrónica, te decían, oye, preséntame la factura de tal servicio o tal producto. Llegabas con tu factura electrónica, te decían, no, ¿sabes? Sácale copia y necesito original y 5 tantos o 5 copias. Cuando en el tema de la factura electrónica no existen como tal copias, todos son originales. Pero el proceso estaba muy amarrado a toda la secuencia de papel. Entonces, bueno, entonces dicen, ok, vamos a dejar un periodo de transición también para facturar a través de un código de barras bidimensional. Sigue siendo un método impreso, pero con algunos elementos digitales. Precisamente ese elemento digital es el código de barras bidimensional. Sin embargo, también pues es de transición, es transitorio. ¿Por qué? Porque finalmente con esta disposición del 31 de mayo nos dice que sí lo vamos a poder seguir manejando siempre y cuando no revisemos el importe máximo, que serán 250,000 pesos. Entonces estamos hablando de un promedio de ingreso de ya sea una empresa o por persona, pues un promedio de 20,000 pesos. Y bien, pues el esquema que también empezó en el 2011 y lo vemos como un esquema definitivo es el Código Fiscal Digital por Internet. Comprobante, fiscal digital por Internet. Y este es el único esquema que ha adoptado para 2014, es el único que se ve viable y pretendemos y creemos que finalmente va a ser el esquema definitivo. ¿Ok? Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda con este tema. ¿No? Ok, queda claro. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, bueno, hablábamos entonces del periodo de transición que contempla entre 2011 y 2013 para todos estos periodos de transición y los cuales vamos a generar. Esta cifra pues ya también no me voy a tener tanto en ella, Marco también hizo favor de presentarlas. Aquí lo importante es que ustedes como impresores tienen un mercado y un potencial impresionante. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros nichos de negocios, ustedes tienen una cartera de clientes importante. Ustedes tienen un valor muy importante, sus empresas que son cartera de clientes, clientes activos. Es decir, yo sé que a ustedes como impresores, uno de tantos productos era la impresión como tal de las facturas. Sin embargo, bueno, también presentaban servicios de impresión de tarjetas de presentación, formatos, etcétera. Sin embargo, vemos una oportunidad enorme que ustedes como impresores tienen, es decir, ustedes tienen un potencial de más de 2,5 millones de contribuyentes en este esquema, que hoy, si bien nos diéramos a la tarea de especular de alguna manera muy conservadora, que en estos próximos 6 meses, de manera inmediata, se actualizara a un nuevo esquema de CFDI,
el 30%, estamos hablando de un número impresionante, estamos hablando de más de 750,000 contribuyentes. Y esos 750,000 contribuyentes, por poner un número, pues van a tomar que elegir. Marco hablaba de eso, oye, es que en el mercado hay 66 packs. Y todo mundo, y seguramente ustedes también, están recibiendo ofertas por parte del PAC. ¿Cierto o no? Oye, te ofrezco un timbrado a factura por timbre a 3 pesos, 4 pesos. Te ofrezco una cantidad de X de timbres por facturación. Y sus clientes que tenían ya cautivos por ofrecerles servicios de impresión de facturas impresas o con CBB, pues ya están volteando a ver esas otras alternativas. Lo que nosotros queremos es invitarlos a evolucionar en ese sentido, o en esa parte de su negocio, para poder conservar sus clientes. A nosotros no nos interesa, oye, yo te presento un plan de proyecto, te ofrezco un porcentaje de una ganancia y me das al cliente, no. Nosotros nos interesa compartir, y compartir conocimiento, compartir experiencias. ¿Para qué? Para que conserves a tu cliente y te vuelvas un proveedor importante dentro de ese cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces, y los escenarios estoy seguro que en su mayoría sí fueron, muchos de sus clientes en algún momento lo recomendaron con el familiar, el amigo, el vecino, y se fueron ustedes haciendo una gran cantidad de clientes, una cartera mucho más importante. ¿Ok? O finalmente esos contribuyentes o esos clientes que tuvieron, pues fueron creciendo sus demandas hacia ustedes. Entonces, bueno, pues tenemos una importante oportunidad en ese sentido. Habrá que preguntarse de todo ese universo de contribuyentes, cuántos están preparados o cuántos ya están listos para poder adoptar un esquema de este tipo, ¿no? Un CFDI, emigrar de un esquema de CBB a un esquema CFDI, o bien un esquema CFD a un esquema CFDI. La pregunta sería, ¿cuántos de sus clientes están dentro de este escenario? ¿Y cómo hacer la transición a CFDI? ¿Y qué sistema utilizarás? Tu sistema actual, si es que manejan algunos, sobre todo esos clientes que ocupaban CFD, posiblemente CBB, algunos, ¿satisface totalmente las necesidades de facturación? No. Es más, yo veo el tema de la factura electrónica como una oportunidad importante. Más allá de las obligaciones que nos indique el SAT, hay una cosa que demanda, y es la ley de la oferta y la demanda, y la parte comercial siempre es importante. Yo pongo el ejemplo, tenía un vecino, algunos de ustedes, yo viví cerca de aquí por Jamaica durante toda mi niñez, y tenía un vecino que de hecho ya falleció, Ariel Pérez, tenía un sonido, Amistad Caracas, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Otro vecino le rentaba los camiones, ¿sí? Aun cuando pasáramos ese escenario a la actualidad y en el tema de factura electrónica, si estoy yo no obligado, es decir, si pusiéramos en contexto, oye, yo presto servicios de sonido, etcétera, y tengo un vecino que me presta los servicios de transporte, y es mi mejor cliente porque al menos 3 veces a la semana le hago viajes, incluso le vendo otro tipo de servicios también. Entonces, oye, si es mi mejor cliente y en determinado momento me pide factura electrónica, pues yo le diría, oye, yo no te puedo expedir factura electrónica porque no estoy obligado, o no me obliga el SAT a. Sin embargo, la cuestión comercial se vuelve tan importante que me hace pensar algo. Si tengo a mi mejor cliente que me está solicitando ya una factura electrónica, es muy posible o muy probable que mis demás clientes empiecen a solicitármela. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Es decir, y ya es una cuestión comercial, es el hecho, aquí la parte de obligatoriedad pasa a segundo término, sino la cuestión comercial se vuelve tan importante que yo la pondría ante todo en ese nivel de importancia como primera opción. Bueno, muchas de la segunda resolución o modificaciones de la reforma fiscal de la miscelánea fiscal 2013, dentro de los cambios principales está la migración de CFD a CFDI, la modificación en ingresos para excepción con CBB y el esquema de comprobación fiscal para quien inicia en operaciones del 2014. También aquí ya vimos algunas de las reglas que como tal se derogan. Digo, si algún día tienen insomnio,
Léanse por favor la reforma de la miscelánea fiscal y en 10 minutos les garantizo que se duermen. Pero bueno, nada más como cultura general, todo lo que se refiere al almacenamiento del CFD, las facilidades para expedir, los requisitos fiscales, es decir, todas aquellas reglas sí, que hablaban como tal del CFD, pues obviamente se van a derogar. Y en algunos casos se van a modificar. Tal es este 13º transitorio que dice que los contribuyentes que emiten CFD podrán aplicar lo dispuesto en las diferentes reglas a la miscelánea fiscal, así como los anexos 1A y anexo 20 de las fracciones vigentes hasta el 31 de diciembre. Esto tan rebombante, le llamo yo, no quiere decir más que otra cosa. Es decir, que si hoy estoy emitiendo CFD, lo voy a poder seguir haciendo hasta el 31 de diciembre. El SAT siempre a veces trata de distraernos con palabras, ¿no? para confundirnos en algunas ocasiones. Sin embargo, bueno, este 13º transitorio indica que estamos emitiendo CFD, lo podemos seguir haciendo durante lo que resta del año hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, siempre recomendamos nosotros tomar medidas. Es decir, ustedes como impresores también seguramente el 31 de diciembre tuvieron trabajo impresionante porque todo el mundo que no se decidía históricamente y culturalmente, pues hay algo que nos viene arrastrando y es que siempre dejamos las cosas al final. Entonces el 31 de diciembre seguramente también en aquella ocasión tuvieron mucho trabajo. Entonces la idea es invitarlos a que estos periodos de transición, estos 6 meses, sean una transición y ser proactivos en ese sistema. Invitar a sus clientes a que tomen alguna decisión y que esa decisión obviamente sea la mejor, pero sea la mejor que ustedes le propongan. Que sea la que ustedes le estén proponiendo dentro del universo de posibilidades que hoy les venimos a mostrar y con el respaldo de marca que así se merece. Otra parte importante que se deroga es que, bueno, las reglas que se refieren a los contribuyentes con ingresos acumulables a este último ejercicio fiscal inferiores o iguales a los 4 millones, pues ya también tendrá que expedir, puede optar por expedir comprobantes de forma impresa, es decir, con el esquema CBB, como tal, pues ya se deroga, se quita. También hay algunas reglas que se modifican, se derogan, finalmente cambian de lugar, como es la siguiente, ¿no? Esta regla también que hace rato nos mostraba Marco, ¿no? Que aquellos contribuyentes que en el último ejercicio fiscal hayan obtenido para efectos del ISR ingresos acumulables o iguales a los 4 millones tenían que optar por comprobante fiscal en forma impresa. Sin embargo, bueno, esto ya cambia, se modifica, como tal se deroga y cambia de orden, pasa a ser el segundo párrafo. No me voy a detener mucho en esta parte. El SAT indica: para mí es indistinto si es persona física o moral. Lo que me interesa es si en el último declaración de ISR obtuviste ingresos superiores, hoy ya hay que tomar ya el de 250,000, tendrás que emitir forzosamente CFDI. Si no superas esos 250,000, puedes optar por CBB. Sin embargo, y permítanme que sea así de claro, porque así es, y es una realidad. El esquema de CBB es un esquema de transición. Muchas veces el tema de la factura electrónica, alguien que me gustaría que compartiera conmigo o con nosotros, ¿alguno de los clientes no les dijo cuando hablábamos del tema de la factura y mencionaba o salía el tema de la factura electrónica? O sea, no, oye, no, es que eso de la factura electrónica, el SAT nos quiere tener agarrados de todos lados. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Pues señores, les tengo 2 noticias. Pues ya nos tiene y nos tiene desde hace años. El punto es que hoy, a través de los medios electrónicos, lo está haciendo mucho más fácil. Es decir, hoy, con todas las resoluciones, modificaciones, hoy en las facturas que ustedes todavía hacían con CBB, tenías que poner con qué banco me vas a pagar, o la forma de pago. Ya una vez que no es la forma de pago, con qué banco me vas a pagar y con qué cuenta. Hoy tenemos la facilidad de decir, señores, el no aplica o el no identificado. Mira, con eso, hoy nos salvamos. Sin embargo, ese hoy nos salvamos tiene una vigencia. Acuérdense que eso fue un periodo de transición, un periodo de gracia. En determinado momento el SAT va a decir, señores,
¿Recuerdan aquella regla que se publicó en diciembre de 28 del 2011 en el cual indicaba que A, B, C, D, a partir de tal fecha es obligatorio? ¿Cuál es su nombre? Yo, por ejemplo, Alejandro, yo le voy a expedir hoy una factura y Alejandro me dice, oye, te voy a pagar con mi cheque, con la chequera Banamex, la cuenta 1234, tu factura de servicios por 1,000 pesos masiva. ¿Y qué creen? Me dijo que hoy en el evento me le iba a pagar. Entonces llego con Alejandro y digo, oye Alejandro, pues me da gusto verte, pero me da que me des mi cheque. Alejandro dice, oye, ¿qué crees? Lamentablemente no traje la chequera, te voy a pagar en efectivo. ¿Tendrías algún problema? ¿Qué creen que diga? Pues no, hoy no tendré problema. Pero en un futuro inmediato, con esto no quiero decir ni afirmar que el 31 de diciembre, pero es un futuro inmediato y creo que más a corto plazo que a largo, el SAT va a decir, señor, si Alejandro te dijo que te iba a pagar con Banamex 1234 la cantidad de 1,000 pesos masiva, yo tengo que confirmar que en la cuenta de Alejandro, de su cuenta de Banamex, haya salido un importe con referencia de tu factura o tu RFC de un importe de 1,000 pesos masiva para pagar tal. ¿Y qué crees? Que además voy a verificar que en tu cuenta haya ingresado ese dinero. Por eso también la cuestión de flujo de efectivo se vuelve tan importante. Hoy Compact tenemos muchas soluciones que nos van a ayudar en eso. Pero bueno, ahorita ese es otro tema. ¿Ok? El punto es que el tema de la factura electrónica en su momento, a los contadores, a los mismos contadores, a los empresarios, pensaban que era una cosa así como del diablo, ¿no? Dicen, no hombre, es que el SAT nos quiere tener aquí. Pues dos noticias, ya nos tiene. El punto es que no encontraba la forma de cómo, ¿cómo le llaman ellos? No sé si compilar o hacer el match de toda esa información. La compulsa, la famosa compulso, la famosa cruce. Hoy a través del archivo XML tienes todo. Sin embargo, es una realidad. Y eso no lo podemos evitar. Entonces, más vale estar adelantándonos o siendo proactivos en ese sentido. Bueno, aquí seguimos hablando del importe mínimo. Hablábamos por ahí de también la fecha de todos aquellos contribuyentes que para el 2014 se den como clientes nuevos o nuevos contribuyentes, pues de inmediato ingresarán a ese esquema de CFDI. El 14º transitorio habla de que esos contribuyentes que al 1 de enero tengan comprobantes fiscales impresos con dispositivos de seguridad, es decir, con CBB, podrán continuar utilizándolos hasta que se agote su vigencia, siempre que sus ingresos para efectos del ICR del ejercicio anterior no hayan excedido los 250,000. Es decir, si en el ejercicio anterior no superaste los 250,000, podrás seguir utilizándolo hasta que o lo superes o se caduque. ¿Ok? Porque acuérdense que finalmente tienen una vigencia. Cuando los contribuyentes que hubieran perdido el derecho para aplicar la facilidad, etcétera, estos comprobantes podrán seguir emitiéndolos, sin embargo, estos no serán válidos para deducción o acreditar fiscalmente. ¿Por qué? Porque el código de barras o las facturas con código de barras eran un esquema de comprobación muy endeble. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque cuando yo hacía mi autoimpresión de mi modelo de factura, en este momento yo pude haber generado una factura a cada uno de ustedes. Acabo de solicitar mi código de barras bidimensional, mi factura, voy a estrenar mis folios con ustedes. Pero por equivocación, vamos a dejarlo así, a todos ustedes les expedí una factura por 100 pesos. Solicité 100 folios. Pero la verdad es que emití una factura a Alejandro, a Leonardo, pero nunca, ¿saben qué? Como tengo un autoformato, siempre dije que el folio era el 1. Entonces todo el mundo sale aquí con el folio 1. ¿Y qué creen? Cuando ustedes, como buenos contribuyentes, dicen, oye, voy a verificar si la factura que me entregó Alberto, si me entregó Alberto, ya sea con un dispositivo o a través de la página del SAT, voy a verificar si es válida. O si corresponde el logotipo del código de barras con el RFC o algún indicio que me dé la tranquilidad de que lo que pagué por ese importe o servicio está soportado. Bien, por error yo les di a todos ustedes la factura 1. Cuando ustedes hagan la validación, ¿qué va a decir? Que la factura es válida.
son válidas y cada uno lo va a presentar como válida. Sin embargo, yo estoy incurriendo por error, no por dolo, por error. ¿Qué va a pasar? En algún momento va a votar. Entonces era un esquema muy endeble, por eso es un esquema de transición, porque nos aferramos a algo. En México, y no quiero hablar de ninguna profesión en particular, pero en México somos muy apegados y nos cuesta trabajo el cambio. Siempre que algo cambia, ¿alguien es de sistemas? A ver, levante la mano. En sistemas, a ver, díganme si no, y sean muy honestos conmigo. Cuando algo funciona, dices, oye, si funciona así, pues no le muevas, ¿para qué le mueves? ¿No? Mientras siga funcionando, ¿para qué le mueves? Obviamente ustedes no, pero sí conozco a 2 o 3 que estaban en una zona de confort, donde nos tenían trabajando en otra empresa, no donde estoy trabajando. Dice, oye, es que tenemos el sistema operativo de hace como 7 años. ¿Y tienes problemas? Pues no. ¿Te funciona? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente cada cambio, ¿sí? Cada cambio, esa resistencia al cambio, nos genera conflicto, nos genera de antemano. Una cosa es estudiar más, experimentar, moverle, etcétera, desvelarte, hacer pruebas, buscar una estabilidad. Entonces, eso a veces, en la zona de confort, donde a veces ciertas personas se encuentran, pues también eso nos genera mucho ruido. ¿Alguno de ustedes es contador? Digo, pues sé que están en la industria maquilladora, pero eso es de contador. Ok, si yo imagínense, y reforzando tu comentario, perdón, ¿tu nombre? Óscar, gracias Óscar. Fíjense que en la parte de ingresos, hablemos, yo tengo mi empresa y yo facturé, este mes me fue muy bien y facturé la fabulosa cantidad de 50,000 pesos. Sin embargo, la verdad es que en mi cuenta de banco tengo la cantidad de 325,000. Y lo que facturé, pues obviamente no corresponde, ni en nada cuadra con lo que tengo en el banco. Pregunta, contador, ¿sobre qué tengo que pagar impuestos? ¿Lo que facturé o lo que tengo en bancos? Por eso se vuelve tan importante. ¿Se acuerdan de hay una cosa que se llama el DIP? ¿Se acuerdan que hay una cosa que se llama la declaración informativa con operaciones con terceros, el DIOT? Y por ahí me han comentado, digo, algunos contribuyentes, no ustedes, otros. La vez ven lo del DIP o lo del DIOT y hago como que no lo vi. Y no se trata de eso, porque finalmente la idea de todo esto es poder crecer como país y obviamente la parte de la determinación de impuestos es importante. Que luego, aquí viene otro problema, la verdad no me voy a enfrascar en eso. El punto es que el SAT tiene las herramientas hoy para poder determinar efectivamente lo que te depositaron, de dónde viene y a dónde va. Si te pagan o te están pagando lo que efectivamente dijiste. Sin embargo, va a llegar un momento en que sí estrictamente va a tener todo ese control. ¿Y saben con qué? Con archivos XML, que es el estándar tecnológico que hoy encontró para poder determinar toda esta parte de impuestos. Podemos hablar horas y horas en materia de fiscalización o de recaudación fiscal, pero creo que no es el foro. Sin embargo, hoy yo les puedo decir, nosotros como CONPA aquí tenemos las soluciones que nos van a permitir solucionar ese tipo de situaciones y ese tipo de problemas. Y sí, te comparto el comentario, es decir, hoy la parte de bancos, que si bien desde el 2009, a través de la DIOT, o la declaración de la DIOT, era tan importante para poder hacer esos cruces, que si bien había un gran número de contribuyentes que ya estaban aportando esa información, al día de hoy sigue habiendo un número de empresas importantes que no lo están haciendo, por muchas razones. Serán válidas o no, pero son sus razones de estas empresas. Y aquí lo que se trata es algo tan importante para nosotros que queremos proponer a ustedes, y es la parte del compartir el conocimiento, compartir con ustedes esta experiencia que nos han dado durante 29 años y creemos y tenemos la convicción de que también puede ser muy interesante para ustedes, es decir, un crecimiento continuo, un crecimiento en el cual los ayude, y si me permite la palabra, a evolucionar sus negocios. ¿Se acuerdan? Marco hacía una analogía de la panadería, el combustible. Yo veo algo más para acá, por ejemplo, la parte de esta empresa Kodak, ¿no? Esta empresa hace 20 años
la mayoría de nosotros que tomamos una fotografía, íbamos a la farmacia o a un centro fotográfico, compramos una cámara Kodak, y bueno, es que aparte tenemos que comprar el rollo, ¿no? Y todo el mundo tomábamos fotos con Kodak. Hace 20, 30 años, jamás nos hubiéramos imaginado que una empresa de tal nivel mundial, se resistiera al cambio. Hoy Kodak no es, pero ni infinitamente lo que llegó a ser en ese año. ¿Por qué? Por no adaptarse al cambio. Hoy yo no sé, Kodak existe, no es una empresa que ya murió. O sea, Kodak existe, sigue manejando algunos consumibles, algunas áreas de negocio. Sin embargo, no es el monstruo que es Canon, ni es Konica, ni es Fuji, ni es etcétera. Que Kodak hubiéramos pensado que hubiera sido la élite de todos estos tipos de negocios o de empresas. Ok, entonces lo importante aquí es ver hacia el futuro, es decir, ser un poco más proactivos en ese sentido, donde tengamos oportunidad de ir creciendo como empresas y, ¿por qué no?, de ir abriendo nuestro portafolio de negocios, de servicios y volvernos o transformar nuestro negocio el área específicamente a la factura. No digo que todo es un negocio, el área que estaba destinada a la factura como una oportunidad importante de ingresos para ustedes. Nosotros entonces, bueno, como Compact vamos a ayudarlos a hacer todo este proceso como una oportunidad interesante de negocios. Que en el caso de qué es lo que deberíamos de seguir, cuáles serían los pasos a seguir para poder ya emitir CFDI, pues bien, si sus clientes ya están utilizando CFD, bueno, vamos a solicitar una actualización del proveedor y contratar los servicios de un PAC. Recuerden, a Marco hace rato nos habló de lo que son los proveedores autorizados de certificación, y bien, ustedes ya seguramente lo han estado viviendo o escuchando este término, esta palabra. En el caso de Compact, bueno, no es necesario porque tenemos esa dualidad: crear concepto de factura electrónica, agregar los folios fiscales. Aquí pues hay que ir al SAT para solicitar los certificados de sello digital y el archivo KEY para poder generar esta factura, firmar un manifiesto con un PAC, que esto no es más que generar un documento en el cual autorizan a nosotros como Compact poder generar ese timbre o dar ese timbrado a sus facturas electrónicas para poder continuar con nuestra operación y adoptar un formato de impresión. En el caso del CBB es un trámite muy parecido al anterior, sin embargo, bueno, hay que conocer las opciones de facturación que hay en CFDI e investigar sobre estos beneficios adicionales, como es el almacenamiento, las adendas. Hoy, por ejemplo, el almacenamiento, pues todo lo que tiene que ver con factura impresa, hoy el almacenamiento lo equivaldría a las carpetas LEFOR, a los almacenes, a los folios, es decir, tener los espacios para estar almacenando las facturas, que igual, en el tema de factura electrónica también tenemos que conservar los 5 años como en el caso de las facturas de papel. Eso no ha cambiado. Investigar costo por timbrado, que eso se vuelve importante. Tenemos competidores que les ofrecen aparentemente un servicio muy económico de facturación, sin embargo hay gastos ocultos como es el timbrado de esta propia factura o de la cancelación de esa factura, pero por otro lado también hay costos de almacenar ese documento, ¿ok? Porque tenemos por disposición oficial, tenemos que almacenarlo. ¿Cómo es el proceso o el esquema de CFDI dentro de las aplicaciones de Compact, o Compact cómo lo está requiriendo? Bien, es algo, pues el CFDI es un comprobante fiscal digital que debe ser timbrado a través de un proveedor autorizado de certificación. En este caso nosotros mismos generamos ese timbrado, por lo cual no hay que contratar un servicio adicional. Es para contribuyentes obligados a adoptar factura electrónica y requiere el uso de Internet. Eso sí es importantísimo, la parte del uso de Internet. ¿Y qué es lo que necesitamos? La firma electrónica avanzada, la FEA, antes le decían la FIEL, ¿no? El certificado de sello digital y el servicio de un PAC. Entonces, realmente son requisitos mínimos para poder generar este esquema. Y ven, ¿cuál es el proceso de emisión? Digo, no los voy a complicar aquí con algoritmos y números y procesos raros. Finalmente, ¿qué hacemos? A través de la FIEL o la firma electrónica avanzada, generamos o solicitamos bien a través de la página del SAT de SICOFI, solicitamos los sellos o los certificados que nos van a dar origen esa parte para poder generar el timbrado de la factura. Ok, va a generar el archivo XML, que es el archivo que les comentaba hace rato que ha determinado el SAT
como archivo único el formato válido para poder representar este tipo de facturas. Entonces, dentro de nuestra aplicación hace un proceso de digestión y genera un archivo XML que, ojo, todavía no está timbrado, todavía no está completo el proceso, pero genera esa información, el cual posteriormente vamos a enviar al PAC. Me dicen, oye, eso, a ver, dice, tú me hablas de que tenemos que timbrar, y digo, y a mí timbrar me suena que vas a agarrar un sello y vas a estar con tu esponjita y factura, timbre, o pegarle timbre postal, ¿no? No, es un proceso tecnológico, es un proceso que no lo percibimos, es un proceso tecnológico al cual vamos a ir capturando en el sistema que nosotros manejemos, los datos de facturación de mi cliente, los productos que voy a manejar, etcétera. Genero la factura, le doy un botón que dice timbrar, en ese momento es un proceso, se conecta a través de internet al área de PAC, valida la información de ese XML, que es contribuyente, etcétera, datos, y si se aprueba, en ese momento regresa la información y ya no regresa un folio. Es un proceso muy, muy rápido. ¿Cuánto puede tardar? Segundos, 5, 6, 7 segundos, depende de las conexiones de internet. Posteriormente, bueno, este timbre regresa otra vez a la aplicación y en ese momento ya estoy en posibilidad de entregar la factura a mi cliente. Ojo, nosotros al estar timbrando con las aplicaciones de ContPaki, el sistema envía el archivo XML sin timbrar y en el momento en que el PAC o nuestra área de PAC timbra, genera dos correos, uno hacia el SAT y uno hacia la aplicación para poder entregar al cliente. Entonces, en el esquema de CFDI, recuerden que el SAT está enterado de todas y cada una de las operaciones que estamos haciendo. Entonces, y bueno, finalmente esta sería una representación impresa de lo que es el comprobante fiscal digital por Internet. Donde bien, en la primera parte tenemos pues, los datos del emisor, del receptor, lo que estoy facturando, los importes, los certificados del emisor. Ya una vez que entra el proceso de validación hacia el PAC y lo regresa el documento, va a generar algunos sellos adicionales, como es el famoso UUID, que es el folio fiscal de esta factura, que son 32 caracteres alfanuméricos, la cadena original del timbre, es decir, una serie de elementos adicionales que nos va a permitir tener más confiabilidad. Bien, hace rato hablaba yo de la importancia de un PAC, el por qué tenemos que hacer este proceso a través del PAC. El PAC no es más que el servicio de PAC es una situación crítica, es decir, siempre tiene que estar disponible, debe contar con la infraestructura tecnológica y el respaldo de marca necesario que brinde la continuidad en servicio de facturación. ContPak hizo, digo, no quiero que suene pretencioso, pero hizo una inversión de más de $2.5 millones en infraestructura tecnológica para poder tener esta disposición. ContPak también, al ser ya un proveedor autorizado de certificación, es una persona moral que cuenta con la autorización obviamente del SAT para validar, asignar folio, identificación, firmar y firmar digitalmente, es decir, timbrar todos los FSDIs. ¿Sí? Y todos los PACs, bueno, tienen un número de autorización, que en este caso es el de nosotros, 54554, que ustedes pueden visualizar también en la página del SAT. ¿Por qué también decimos que somos la mejor opción? Con esta infraestructura estamos garantizando que nuestro servicio de timbrado o de mandar a facturar a través de Internet, tenemos una disponibilidad 7x24, es decir, los 7 días de la semana, 24 horas al día, entrega oportuna. Todos los comprobantes deben de ser timbrados en un máximo de 1 hora y solo el 3% pueden ser extemporáneos. Nosotros, como ContPak, el área de PAC, tenemos una eficiencia del 99.996 de efectividad, es decir, tenemos 0.004 de pérdida o de lentitud, que caería a lo mejor no tener o no garantizarte que en un máximo de 1 hora estaremos timbrando tu factura. Leonardo me dice, oye, ¿qué pasa si se cae tu sistema? Bueno, es poco probable, sin embargo, puede llegar a pasar. Digo, tenemos nosotros 3 servidores, son unos servidores enormes, ahorita no recuerdo el costo de cada uno de ellos, pero el punto es que tengo 3 servidores, es decir, tengo un servidor primario, secundario y uno de respaldo. ¿Qué sucede cuando mi servidor principal, que hoy está al 30% de capacidad,
y llevamos más de 97 millones de documentos timbrados en el lapso de año y medio. ¿Qué pasa cuando este servidor como tal pudiera tener alguna eventualidad? De inmediato entra el segundo servidor y si en el supuesto que el segundo servidor tuviera algún problema, entraría el tercer servidor. Es decir, te garantizo siempre la disponibilidad. Si te refieres a qué pasaría con el sistema que está instalado localmente, si hay una conexión, una falla en el sistema, que algo falle en la computadora o que se vaya el internet, siempre tenemos oportunidad de recuperar la información. Cuando estuvo el tema de la factura electrónica, inicialmente el SAT dijo, señores, yo soy Chucha Cuerera y yo voy a timbrar a todos, yo voy a facturarle a todos los contribuyentes. En la realidad, ya cuando empezó a ver, dijo, a ver, ¿cuánto? Porque no tenía yo creo que ni idea, por eso mencionaba si alguien del SAT había aquí, no tenía ni idea de cuánto facturaba. El SAT veía cuánto le ingresaban a las arcas y cuando había buen balance, ¿para qué te preocupas? En el momento en que empieza a bajar es cuando dices, a ver, algo está pasando. El punto es que el SAT decía, señores, yo timbro, ahora sí como dijera este personaje, ¿no? Yo timbro, yo te facturo. Y en el momento en que empezó a ver la realidad, dijo, oye, espérame, yo no voy a poder con mi infraestructura, aún teniendo servidores de altísima disponibilidad. ¿Qué sucede? Dice, me creo una figura de PAC, en su momento no se llamó PAC, eran proveedores de servicios de terceros, etcétera. Se fue modificando la forma, entonces decir, ok, yo como SAT no puedo, pero a Alejandro y a Leonardo les voy a dar la figura de PAC para que me ayuden. Entonces yo me quedo detrás y quien atiende directamente son ustedes, pero si ustedes los multiplicamos por 66, pues obviamente la carga de trabajo disminuye. Entonces no te preocupes por la disposición del SAT. Lo que hace el PAC es lo que te debe importar. Y en este caso, te digo, estamos generando un promedio alrededor de 1.300 facturas por segundo, es nuestra máxima capacidad. Tenemos ya más de 97 millones de documentos timbrados a través de Compact y no estamos ni al 30% de la capacidad. Y por capacidad no nos preocupemos, podemos comprar muchísimo más. Entonces en ese sentido puedes tener esa tranquilidad. La validez también de los comprobantes que debe cumplir la estructura del archivo XML que hace rato les mencionaba y los datos incluidos que son requisitos de SAT. Entonces, en ese sentido tiene el respaldo de marca y tiene el respaldo tecnológico y de permanencia, que eso es muy importante también. 29 años de trayectoria, no muchas empresas en México la tienen, entonces créanme que la apuesta como compa aquí es ir siempre adelante y a futuro. Y obviamente haciendo sinergia con ustedes. Y bueno, pues no me queda más que decir que somos, hace rato lo mencionó Marco, Compaqui es la única empresa, la única casa desarrolladora de software que es, por un lado, desarrolla software, pero por otro es PAC. Y finalmente todo converge en nuestros clientes. Y en este caso queremos transmitirlo hacia sus clientes, donde tengan esos beneficios que nosotros como tal lo hacemos. Hablando de los sistemas, bueno, tenemos 3 sistemas que están facturando electrónicamente. Uno es Admin Pack, Compaqui Factura Electrónica y Punto de Venta, que si bien en este diagrama vemos qué es lo que hace cada uno a grandes rasgos, ver y ubicar de sus clientes que hoy podrían recuperar a través de este esquema de factura electrónica o de CFDI, ver la posibilidad de dónde encajaría cada uno de ellos y ver cómo les vamos a ofrecer algún servicio o informarles de cómo estarían estos servicios. En el tema de la factura electrónica hay una situación que se llama adendas, que es una cuestión comercial que tiene que ver con grandes cadenas, sobre todo procesos o la forma de hacer su proceso de revisión de facturas o de pedimentos mucho más fácil. No se preocupen, nosotros como Compact tenemos ya alrededor de 200 de estas adendas, las más comunes y solicitadas en el mercado. Sin embargo, existe la posibilidad de que les solicitaran alguna nueva y nosotros estaremos desarrollándolas sin costo alguno para ustedes. Y bueno, hace rato lo mencioné, Compact es el único software empresarial que te ofrece una emisión y timbrado sin costo de facturas electrónicas, sin importar el número de empresas que tengas, ya que podemos registrar en nuestras aplicaciones hasta 999 empresas. Entonces habla muy bien, por ejemplo, que clientes que tengan de despachos, todo este tipo de oportunidades de negocios se tornan interesantes. Y para concluir, yo nada más quiero recordarles una cosa. Me acordé de esta frase
leyendo un libro, y a lo mejor varios de ustedes ya van a saber qué libro, pero tenemos que adaptarnos al cambio. De verdad que es más fácil para nuestros negocios ser proactivos que reactivos. Finalmente, cuando somos reactivos, tomamos decisiones a veces con el estómago o decisiones mal planeadas en las estrategias de nuestros negocios. Y lo que queremos hacer con ustedes es invitarlos a crecer, a evolucionar en este negocio. Entonces, si yo les voy a dejar esta reflexión, si empezamos a ver una serie de cambios y nosotros nos preparamos para esos cambios, nos va a permitir adaptarnos de manera mucho más rápida en el momento en que llegue. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Cedo el micrófono a mi compañero Fernando. Okay. Bueno, les comentaba, ya vimos qué es la factura electrónica. Ahora, ¿cómo encaja este término de factura electrónica con respecto a sus negocios, que son la impresión? ¿Sí? Todos sabemos ahorita, como ya lo comentaron, que ya se vuelve un producto de primera necesidad para todas aquellas empresas, ¿sí?, que necesitan o que están otorgando algún producto o servicio. ¿Qué pasa con la factura electrónica? Pues ya la gente que no tenga factura electrónica, pues prácticamente no va a poder continuar con su negocio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que prácticamente toda la gente que necesite algún comprobante fiscal va a tener que ser a través de facturas electrónicas. ¿Y qué le estamos? Le voy a hacer una presentación de un distribuidor más, ¿sí?, o de una opción más de facturación electrónica. Este sistema de facturación electrónica que les voy a presentar se llama Facturación. Esta es una solución empresarial que permite generar, recibir, almacenar y administrar comprobantes fiscales digitales, que son los famosos CFDIs o las facturas electrónicas. Sí, a través de una herramienta web, 100% en la nube, de fácil integración y de adaptación en los procesos de la empresa. Ustedes ya tenían a su gente o a sus clientes donde ellos se llevaban su blog de notas o su blog de facturas, ¿sí? ¿Y qué hacían? Pues agarraban una o dos facturas y cuando iban a visitar a algún cliente a hacer una venta, ahí mismo se la llenaban y ahí mismo se la entregaban. ¿Estamos en eso? Ese era un proceso que seguía naturalmente la gente que tenía facturas en papel. Bueno, esta es una opción que les permite hacer exactamente lo mismo, ¿sí?, ya que esta opción no necesita de ninguna instalación especial, simplemente con que tengan acceso a internet, incluso desde cualquier dispositivo, ¿sí?, puede ser un teléfono inteligente, puede ser un iPad, puede ser el café internet, va a poder facturar el cliente. Esta es una opción muy práctica que continúa con el proceso de negocio que ya conocían o que conocía la gente anterior. ¿Por qué dice que es 100% adaptable? ¿Por qué? Porque no necesitamos ninguna instalación. Prácticamente todos, o prácticamente el 80% de las personas, conoce cómo ingresar a un navegador o buscar una página de internet. Es lo que necesitamos nosotros, conectarnos a una página de internet, ¿sí?, tenernos un usuario y password, y con eso podemos acceder a la aplicación para que me permita generar mis facturas. ¿Sí? Facturación también es un proveedor certificado de autorización, de certificación, es el famoso PAC, igual que el COMPAC, y nos permite generar comprobantes fiscales digitales por internet, que son las facturas electrónicas. Vamos a ver qué diferencia hace con otros PACs. Pues aquí todos tratamos de ofrecer la mayor simplicidad y el mayor beneficio al cliente. Tenemos tecnología de vanguardia con herramientas 100% tecnológicas. La tecnología de vanguardia ahorita es llevar todos los procesos a la nube, a la parte de internet, y que tengan portabilidad, que siempre estén disponibles. En el lugar que estemos, ¿qué pasa si se me descompone mi lab y yo tengo ahí mis facturas? Pues ya no voy a poder facturar, ¿verdad? Si tengo mi sistema. Pero ¿qué pasa si se descompone mi laptop? Pero traigo mi iPad y en ese momento necesito una factura. Me conecto a internet, genero mi factura y se la entrego al cliente. ¿Qué tenemos? Bueno, personal capacitado, ¿sí? Y tenemos una atención personalizada
24 horas al día para resolver cualquier duda, ¿sí?, que tengan con respecto al llenado, a la emisión, a la impresión de las facturas. ¿Por qué decimos que es una herramienta fácil de integrar? Porque no hay integración. Simplemente seguimos el proceso natural que ya traían. ¿Sí? Yo, en lugar de llegar y escribirle en la factura, porque de hecho les ha tocado, no sé, a mí me ha tocado muchas veces, que llegaban, tenían la factura en ese momento, a ver a qué nombre va a salir la factura, y me la llenaban con pluma, ¿sí? ¿Qué te voy a facturar? Tal cosa, y me la entregaban. Y él se quedaba con su copia y me daba mi copia. Pues, ¿qué tenemos? ¿Qué les podemos ofrecer? Pues que se integre ese mismo método. Llego con mi dispositivo, me dice, ¿sabes qué? Ya me hizo la compra, te voy a generar una factura, sí, permíteme, te la hago desde mi dispositivo para que se te entregue, o voy al café internet, ya sé que voy con tal cliente y en ese momento se le entrego. ¿Sí? ¿Por qué dice integrar? Porque no hay que integrar nada, simplemente hay que utilizar la herramienta que está en internet. Debería de hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque en este momento, al ser timbradas las facturas, como decían mis compañeros, en ese momento va al SAT y reporta un ingreso. Si mi factura fue por 10,000 pesos y nada más recibí un anticipo de 2,000, ¿sí? Si le genero la factura por 10,000 pesos, está reportando que yo tuve un ingreso de 10,000 pesos y me va a cobrar impuestos sobre 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El esquema ahora, si me va a dar un anticipo, le facturo su anticipo. ¿Sí? Le facturo su anticipo, son 2,000 pesos, te facturo 2,000 pesos porque a mí me van a cobrar impuestos sobre 2,000 pesos. ¿Sí? No te puedo facturar los 10 porque si no yo tendría que pagar ese dinero, ese impuesto, y si de casualidad no me lo llegara a pagar en subsecuentes, tendría que cancelar, hacer una cancelación y informarle al SAT que cambió el valor de la factura. A anticipo por tal servicio, a anticipo a cuenta de tal producto, de tal servicio. O sea, tienen que facturarle lo que efectivamente va a ingresar a sus cuentas. Entonces tenemos una herramienta que es de fácil integración. ¿Por qué? Porque no hay nada que integrar, simplemente utilizamos un navegador de internet, utilizamos una página, un código y ya estamos listos para facturar. ¿Sí? Esto también nos ayuda a que ustedes, ¿sí?, como impresores, le den una imagen de la factura que venía trayendo el cliente. Que le cambien el logotipo, que le cambien la tipografía, que le cambien el tipo de letra, ¿sí?, o que le pongan en determinado espacio las caídas o la presentación de su factura. En otro caso, bueno, esto es para empresas mucho más grandes que ya sabes que yo facturo muchísimo, ¿sí?, ya no quiero hacer una carga manual. Bueno, entonces que se conecte directamente entre dos sistemas, pero esto es prácticamente para otro mercado. Es como tu muestra en papel, ¿sí? Nunca va a quedar como un diseño de ustedes, ¿sí? No va a quedar exactamente como un diseño porque es muy difícil hacer un diseño en internet, ¿sí? Le damos una personalización, ¿sí? Y hacer un diseño que ustedes hacían muy detallado, a veces con marcas de agua, hay veces con doble fondo, no sé, es muy difícil en internet. Entonces, lo que hacen es una personalización, porque, como les decían, ya lo que cuenta no es el papel físico, ¿sí?, simplemente el archivo XML. ¿Sí? La gente ahorita sigue muy acostumbrada a recibir la factura físicamente. ¿Pero qué creen? Esa factura ya después pues, la tendrá de almacenamiento, pero eso ya no se la va a solicitar el SAT. Nosotros no le podemos dar validez, ¿sí?, hasta que nosotros, o que tengan alguna disposición, o que nos informen, ¿no? Nosotros les damos el método para que ustedes puedan generar su negocio, o que puedan darle continuidad a los procesos que ya traían, ofreciéndoles el servicio, ¿sí?, que ustedes puedan otorgar de manera transparente a sus clientes, sin que en esa transición tengan ustedes un cambio abrupto en la forma de trabajar y que los siga permaneciendo en el mercado. ¿Sí? Esta es una solución muy sencilla donde ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Ustedes le dicen, el servicio
consta de darte facturas. ¿Cuántas facturas quieres? Que quiero 100, quiero 200, quiero 300. Cada una tiene un costo, así como se lo venían ofreciendo ahorita a sus clientes, ¿sí? De tal a tal tiene este importe, tiene este importe o tiene este importe. Así como le hacían impresiones en bloques de folios, así le pueden otorgar impresiones bajo internet o timbrados bajo internet. ¿Qué base con nuestra solución? Nuestra solución está enfocada principalmente a pymes o pequeños contribuyentes, a todos aquellos que ustedes le estaban generando facturas en papel. Caben perfectamente en este esquema porque no hacen ninguna inversión, ni en equipo de cómputo, ni en instalaciones. Simplemente ustedes les ofrecen el servicio de timbrado o de generación de facturas por internet. ¿Qué ofrece el servicio para la pyme? Emisión, recepción, timbrado de la factura electrónica, envío de factura electrónica por correo, herramienta web para personalizar las facturas, que habíamos comentado ahorita, que nunca vamos a llegar al detalle que ustedes tenían, ¿sí? Porque tenían, las impresiones son mucho más estilizadas, les dan mucho mejor presentación, ¿no? Generación de reportes y gráficas en tiempo real, que nos permite que a lo mejor el cliente dice, ¿cuánto llevo facturado hasta el día de hoy? Pues le suma simplemente todas las facturas y dice, tengo un ingreso de tanto. ¿Cuántas facturas me faltan por, si dije, bueno, quiero 100 facturas, ¿cuántas me restan? Pues ya vas en la 80. Y todo esto es para el control de su propio negocio en tiempo real, en internet. Elaboración de catálogo de clientes y productos, que nos permite, una vez que yo registro al cliente y que registro al producto, pues ya a la siguiente factura, simplemente me dedico a seleccionar el cliente, el producto, y me va a traer los importes. Si yo tengo un cambio del importe, pues ya simplemente lo digito y genero mi factura. Y tenemos un almacenamiento y resguardo de facturas electrónicas por 5 años, ¿sí? Por disposición del SAT, como lo traíamos en la factura en papel. Y el proceso es el mismo que les mostraban hace un momento. Tenemos al emisor, ¿sí? Genera un archivo XML estándar, generamos el almacenamiento. Aquí el proveedor es el que sella la factura o le entrega el código para que pueda ser válida esa factura electrónica y convertirla en un CFDI. Y por último, entrega la factura al cliente opcionalmente en una representación impresa. De hecho, en este esquema, ustedes pueden bajar las facturas en el momento que quieran, ¿sí? Ustedes pueden bajar esos XMLs y esos PDFs, ¿sí? Algún archivo, algún disco duro de su propiedad, para que ustedes la tengan ahí. El sistema las guarda por sí solo, cumpliendo con esa disposición. Pero ustedes quieren tener un respaldo en su propiedad, lo pueden bajar un USB y ustedes conservarlo, ¿sí? Si quiere, supongamos que dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con ustedes, me traigo todos mis XMLs, todos mis PDFs y los resguardo yo. Entonces, este esquema es muy provechoso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ofrecer este servicio bajo la misma premisa que venían ofreciéndolo antes, ¿sí? La premisa de yo otorgarte folios para que tú los puedas convertir en facturas electrónicas. Y como les comentaban, conservar principalmente su cartera de clientes. Yo no puedo, bajo mi esquema, ofrecerle el servicio a alguno de sus clientes de ustedes, ya que una vez que quedan registrados con su nombre o con su ligados a su cuenta, no me puede venir a solicitar el servicio, a menos que ustedes desaparezcan como representante. Entonces quiere decir que si la próxima vez ya se le acabaron las facturas, vas a tener que solicitarlos a través de ustedes para que puedan seguirle dando continuidad al negocio y no pierdan nunca su cartera de clientes, que es lo más importante que ahorita va a tener o que tiene el mercado, porque es muy fácil vender una aplicación, la primera venta te llevas la ganancia
o un porcentaje de la ganancia, y la segunda, la tercera, la cuarta venta, ¿qué va a suceder con ellas? Si el cliente se va a cambiar, nosotros tendríamos que darlo de baja de la cartera, desasociarlo, a cancelarlo como cliente de ustedes. El registro se queda físicamente vivo, ¿sí? Porque a lo mejor se está a disgusto, a lo mejor no sé, alguna cosa. Se queda vivo, pero con un estatus de baja. Simplemente les avisa a ustedes, ya no quiero tener negocio con ustedes, se lo dan de baja de su listado, ¿y qué pasa? Pues queda inactivo. Pero en caso de que vuelva a regresar, también se puede volver a asociar a lo que ya traía. Es una solución muy práctica, muy pues representativa de lo que se tenían ahorita manejando y que les puede ayudar a darle el servicio como lo venían otorgando. Pues por mi parte es todo. A continuación, les dejo a mi compañero para que les dé un aviso. Muchas gracias, Fer. Bueno, vimos el día de hoy una serie de información que consideramos importante para ustedes. Mi compañero Alejandro Flores hizo favor de entregarles, bueno, un pequeño presente de Compact, la verdad es un detalle, pero también ahí va una hojita de registro. Nuestro interés en particular es comunicarles, es informarles, ir juntos en este proyecto o este nuevo proyecto que tiene que ver el tema de la facturación electrónica. Entonces, para nosotros sería muy, muy importante poder conocer sus comentarios y su particular interés en, si les hace clic todo lo que un servidor les mencionó, lo que les mencionó Fernando, finalmente lo que les confirmó Marco, es pónganos su interés y nosotros nos acercaremos directamente con ustedes a explicarles un poquito más amplio y de manera detallada a cada uno de ustedes, y así nos lo hacen saber para poder ir juntos en este proyecto. De mi parte, de parte de Compa aquí, de parte de Alfa Diseño de Sistemas, que hizo favor de invitarlos, muchísimas gracias a Telmex Hub. Es la primera vez que hacemos un evento aquí y seguramente no es amenaza, seguramente estaremos haciendo más eventos. Obviamente también les haremos saber a través de un correo, a través del contacto que tuvimos inicialmente con ustedes, si tenemos más sesiones de este tipo y quieren compartirlo con alguien más conocido, colaborador, etcétera, con muchísimo gusto estaremos en contacto con ustedes. Pues no me queda más que agradecerles su participación. Muchísimas gracias. Hasta luego.